Listo, muchachos. Bueno, nuestra clase de hoy es sobre organizadores gráficos. Vamos a ver precisamente dos tipos de organizadores gráficos, el esquema o cuadro sinóptico y el mapa mental. Pero antes de ver estos organizadores gráficos, quiero que hablemos un poco de la técnica del subrayado, porque este es el primer paso que debemos desarrollar para construir un organizador gráfico. En esta diapositiva vemos que hay un texto, un párrafo muy corto sobre el subrayado, que hay uno que está subrayado totalmente y el otro solamente está subrayado unas palabras claves. Subrayar consiste en destacar, es la palabra que hemos seleccionado, destacar. Destacar es un verbo. De alguna manera, normalmente con una raya, las ideas principales de un escrito. Entonces, si yo rescato las palabras que subrayé en este momento, encontramos que está destacar, raya, ideas principales y escrito. Con esas palabras que yo ya destaqué en el subrayado, puedo defenderme para dar una explicación de lo que es el subrayado. Los objetivos del subrayado son tres. El primero es apoyar la fase de lectura analítica. ¿A qué se refieren con la lectura analítica? Pues a la comprensión lectora que ya vimos en la primera lección. Me permite poder ir rescatando lo que fui comprendiendo, ¿sí? Esas palabras que me van a permitir comprender un poco más la lectura literal, la lectura inferencial y la crítica. Pero en este caso, pues nos va a aplicar mucho más para la comprensión lectora desde lo literal y desde lo inferencial. Sirve de base para realizar un organizador gráfico. Sirve para recordar. Pero entonces, para yo poder recordar, no puedo darme el lujo de subrayar todo el texto porque se me va a dificultar recordar tantas palabras, tantos artículos, tantos conectores. Entonces, por eso voy a subrayar solo palabras específicas que luego me permitan poder hacer un organizador gráfico. Vamos a mirar este ejemplo. Aquí tenemos un apartado de una explicación de lo que es la bacteria. Entonces, tenemos el título, la bacteria, y nos explican qué es una bacteria. Miren que si nosotros hacemos una comprensión literal del texto, estamos respondiendo a la primera pregunta de la comprensión literal del texto, que es la palabra ¿qué? ¿Qué es una bacteria? Es un organismo unicelular. Ahí ya resalté, subrayé organismo unicelular, dando respuesta a una lectura de comprensión literal. En la parte externa posee una capa llamada pared celular que lo rodea. Estamos dando una respuesta al dónde, ¿sí? Por dentro y pegada a la pared se encuentra la membrana celular. Tengamos presente estas palabras que yo acabé de subrayar, porque más adelante, ahorita las vamos a ver en cómo las utilizamos para hacer un organizador gráfico. El párrafo que acabamos de ver, pues el primero era un párrafo de 31 palabras y gracias al subrayado que se hizo de unas palabras concretas, se redujo a 8 palabras. Ahora sí, miremos qué es un organizador gráfico. Primero vamos a ver el esquema o cuadro sinóptico. El esquema es una manera de analizar, mentalizar y organizar un texto. ¿Por qué? Porque yo con el esquema organizo un texto que me va a permitir ¿qué? Que me va a permitir luego poder repasar, poder hacer una exposición. Pero yo ¿qué organicé en ese texto? Algo que ya mentalicé. ¿Pero por qué lo mentalicé? Porque lo analicé. ¿Y por qué lo analicé? Porque lo comprendí. Entonces, siempre todo lo que hemos visto debe ir conectado. La comprensión lectora que nosotros hacemos es la que nos permite analizar. Si yo analizo, voy a mentalizar. ¿Qué es eso de mentalizar? Es recordar. ¿Qué pasa? Cuando yo me aprendo algo de memoria, va a ser difícil que yo lo recuerde, ¿sí? Va a ser difícil, va a ser mucho más fácil que se me olvide si estoy asustado
si solamente lo utilicé para una vez, pero si yo analicé el texto, lo voy a recordar porque lo entendí. Entonces, el esquema me permite hacer todo eso, poder traer toda esa lectura que ya hice y organizarla en un solo documento. El esquema es la expresión gráfica del subrayado y sirve para hacer un resumen. Después de que usted hace un esquema, usted puede tener, gracias a esas palabras que ya tiene allí conectadas, de alguna manera, usted puede hacer un resumen de un texto que ya leyó. El esquema tiene unos elementos, pues un esquema siempre va a tener un título o una síntesis del mismo. Tiene una estructura de ideas, ¿sí? Hay unas ideas claves y secundarias, y de esas ideas yo puedo desprender palabras claves o detalles. Esos detalles, cada idea principal puede tener varias ideas, varios detalles, y siempre debo recordar que estos deben ser los más breves posibles. ¿Cuál es la idea? Yo no puedo retomar todo un párrafo y llevarlo a un esquema, porque la idea es tenerlo lo más corto posible con respecto a palabras que me permitan recordar mucho más fácil. Hay varios tipos de esquemas. Está el esquema de llaves, acá lo podemos ver. Tiene su título o su idea general, tiene 3 ideas principales, unas ideas secundarias y unos detalles. ¿Qué pasa? Pueden ser 2 ideas principales, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser muchas. Está el esquema de flechas, que tiene la misma estructura organizacional. Lo que pasa es que cambia la presentación, ¿sí? En este es en llavecitas y en este es en flechas. Está el esquema numérico, que es como una tabla de contenido. Una tabla de contenido es la que me permite a mí tener un orden en la presentación de un trabajo o de un libro. Entonces, las tablas de contenido también son esquemas. Y está el esquema de cajas, que es el que generalmente vemos, que son unos cuadritos donde están las palabras allí escritas. Ese es el que uno ve muy común. Quise traer al ejemplo del esquema de cajas el ejercicio que se hizo de subrayado, para que ustedes miren cómo ese texto de 31 palabras que ya vimos sobre la bacteria, le hice un subrayado y lo puedo traer para organizar un esquema. Miren que la primera respuesta tiene su título, la bacteria, luego está la respuesta de qué es una bacteria. Es un organismo unicelular. Luego habla de su pared externa y de su pared interna, pues que en el texto dice dentro. En la externa está la pared celular y dentro está la membrana celular. Entonces yo con este esquema como lo tengo, muy fácilmente puedo dar una explicación añadiendo conectores, añadiendo artículos, añadiendo mis palabras, añadiendo mi discurso. Entonces yo puedo decir, la bacteria es un organismo unicelular que en su pared externa tiene una pared celular y dentro tiene una membrana celular. Ese es un ejemplo muy corto, muy concreto, pues porque un esquema puede ser muchísimo más largo o más grande, dependiendo pues del tema que estemos estudiando. ¿Cuáles son los pasos para elaborar ese esquema? Realizar una lectura comprensiva del texto, ¿sí? Ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Esa lectura comprensiva tiene unos pasos, recuérdense que está la comprensión lectora literal, la inferencial, la crítica, pero generalmente vamos a encontrar la lectura literal e inferencial para realizar un esquema, porque yo voy a colocar conceptos muy claros, pero también voy a colocar, puedo hacer desde el esquema, puedo hacer comparaciones de conceptos, comparaciones de palabras, comparaciones de ideas. Aplicar correctamente la técnica del subrayado, como lo vimos ahorita. Utilizar palabras claves o frases muy breves. ¿Sí? Soy muy reiterativa porque a veces uno ve que copian todo el texto y lo incluyen en el esquema. La idea del esquema es compilar, sintetizar, porque si no, entonces no vamos a estar haciendo, estaríamos trabajando doble. Hay que elegir el tipo de esquema, el que a ustedes más les guste, seleccionar el punto principal o concepto clave, extraer las ideas secundarias y seleccionar los conceptos subordinados o ideas secundarias.
Ahora pasemos al mapa mental. Hay una semejanza entre el esquema y el mapa mental, pues ya lo vimos al inicio de clase, es que son organizadores gráficos. O sea, los dos me permiten ordenar. ¿Cuál es la diferencia entre el esquema y el mapa mental? La presentación. ¿Por qué? Porque en el esquema tenemos cajas, llaves, flechas, números. En el mapa mental tenemos dibujos, tenemos colores, tenemos radiaciones, ¿sí? Entonces vamos a mirar el mapa mental, qué elementos tiene, cuáles son sus bondades. Él cuenta con una estructura orgánica radial, que ya la vamos a ver en el mapa mental que les voy a presentar. Tiene colores, imágenes y conceptos. Este es un mapa mental. ¿Cuál es la diferencia entre el otro? Lo que les decía, en el esquema se inicia desde la parte superior o desde la izquierda. Entonces, en el esquema siempre vas a arrancar con el título o arriba o hacia la izquierda y te vas yendo en una manera ordenada. En el mapa mental no, porque en el mapa mental la idea central, el título del mapa mental que estamos manejando se encuentra en el centro. Y ese tiene unas ramificaciones que se van irradiando desde la imagen central. Y esas ramificaciones incluyen imágenes o palabras claves. Entonces, este mapa mental que hoy les traigo es precisamente pues, sobre el tema de mapa mental, que tiene unas ideas secundarias sobre qué hace el mapa mental. ¿Qué hace un mapa mental? Potencia, mejora, facilita, maximiza, aumenta y disminuye. ¿Qué potencia el mapa mental? La creatividad. Entonces, allí representan la creatividad con una persona volante. ¿Qué mejora el mapa mental? Mejora la memorización, el análisis, las decisiones, la solución de problemas y la capacidad. Miren que allí comparten una imagen por cada detalle. Entonces la memorización la representan cuando uno se amarra algo en el dedo para que no se le olvide algo. El análisis lo representan con una lupa, las decisiones con un checklist y la solución de problemas con una curita y la capacidad con un resorte. De esa manera se representan las bondades, lo que mejora el mapa mental. ¿Qué facilita? Pues facilita el estudio, tomar notas. ¿Qué maximiza? Las asociaciones. Entonces acá asociaciones quiero hacer énfasis en que el mapa mental lo que me permite a mí es asociar. Gracias a que con un dibujo yo puedo recordar algo. Si yo tengo dificultades con una materia, yo puedo representar esos temas con dibujitos y esos dibujitos me permiten asociar con conceptos y hacen que la manera de estudiar no sea tan aburrida, que yo pueda disfrutarlo un poco más. ¿Qué aumenta el mapa mental? Aumenta la concentración y la inteligencia cognitiva. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán, no, pero ¿cómo así que me va a aumentar la concentración sabiendo que tengo que ponerme a dibujar? Resulta que el dibujo, pintar, los colores, escribir, relaja, tranquiliza. Entonces, si se tienen dificultades con una materia que es bastante complicada para uno, es esos conceptos que yo quiero hacer en un mapa mental, poderlos representar con un dibujito. Entonces va a ser más amable para mí poder concentrarme en esos temas que puedo considerar difíciles. Es entender que todo depende de la actitud con la que yo enfrente una materia difícil. ¿Qué disminuye? Disminuye tiempos. ¿Por qué? Porque después de que yo tenga mi mapa mental o mi esquema, si lo que elegí fue un esquema, lo que hago es repasar de ese mapa mental y no tengo que devolverme por ahí otra vez a todos los textos. Entonces, porque si es un texto muy extenso y yo le saco sus esquemas y sus mapas mentales, luego no tengo que volver a leer porque yo ya entendí. ¿Qué necesito con el mapa mental? Recordar, asociar con esos dibujos esos conceptos y poder explicarlos. Lo más importante es que después de que yo haga mi esquema, mi mapa mental,
esté en la habilidad de explicarlo de una manera natural. ¿Por qué? Porque gracias a esos dibujos que yo hice, puedo recordar perfectamente lo que he estado estudiando después de que hice una comprensión lectora. Ahora bien, por qué existe el esquema y el mapa mental? Pues porque para todas las personas hay gustos distintos. Una persona puede utilizar un esquema o puede utilizar un mapa mental, dependiendo de qué, de sus aptitudes, de sus habilidades. Los seres humanos tenemos dos hemisferios cerebrales. Está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Investigaciones han mostrado que el hemisferio izquierdo es el encargado de toda la parte estructural, es el que me dice, oye, tienes clase a las 11:30, tienes que levantarte a las 6 de la mañana, es el que me permite mantener un orden, es el que me permite hacer una suma, una multiplicación, encontrar una dirección, eso me ayuda a hacer el hemisferio izquierdo, ¿sí? Es el hemisferio intelectual. Y el hemisferio derecho es el hemisferio más recreativo. Es el que le gusta la música, es el hemisferio que le gustan los colores, el que le gusta cantar, el que le gusta escribir poemas. Entonces, los dos hemisferios funcionan siempre. Lo que pasa es que hay personas que sí tienen unas aptitudes en unos temas más que en otros. Y eso es porque su hemisferio lo tiene más desarrollado en esa parte. Entonces, hay personas que por su desarrollo en el hemisferio izquierdo prefieren los esquemas, prefieren las flechas, los números, las rayas, los cuadros. Hay personas que prefieren un mapa mental. Todo depende de lo que se le facilite más al estudiante. Vamos a dejar una tarea y es que les voy a cargar en la lección 3 una lectura sobre inteligencia emocional. Ustedes van a hacer esa lectura, van a realizar un esquema y un mapa mental. Van a hacer los dos, el esquema y el mapa mental, y lo van a subir al foro. No lo van a hacer ahí directamente en el foro porque no lo permite, sino que lo van a hacer en una hojita, lo van a hacer a mano, como ustedes quieran. Le hacen sus rayitas, el esquema que ustedes escojan, y el mapa mental sí o sí lo vamos a hacer con dibujitos para que ustedes lo hagan, o si ustedes quieren buscar en internet dibujitos, meterlos en una hojita, como ustedes quieran. Si a ustedes se les facilita hacerlo en una hoja de Word y subirlo al foro, lo pueden subir. Si a ustedes se les facilita dibujar en una hoja y tomar una foto, lo pueden subir. Pero el archivo debe ser cargado en el foro, ¿sí? Porque dentro del foro no les va a permitir dibujar ni escribir. Esa es la tarea que van a hacer. Tienen plazo hasta el viernes porque yo el sábado temprano las voy a descargar para poder compartirlo aquí con ustedes y empezar, gracias a esos esquemas que vamos a hacer, vamos a empezar a practicar sobre el resumen. Muchachos, el que tenga alguna inquietud, duda, por favor deshabilite su micrófono. Los escucho. Bueno, quedó, por lo menos en ese caso quedó claro, pero sucede que en una clase anterior yo lo hice de esa forma, eh, cumplí con una tarea, pero la hice en Word, la cargué en el foro, pero el profesor me mencionó que no lo pudo leer. Entonces, no sé, en ese caso habría la posibilidad de notificarnos, por lo menos usted. Ay, sí, claro, yo les digo si no lo puedo leer. Exacto, sí, como para poder o enviárselo a usted directamente un correo o buscar la manera de ver si es que no se colocó como correspondía, porque me sucedió eso, pues entonces Bueno, me da la... súbanlo y si yo veo que no lo puedo leer, entonces yo ahí mismo les aviso, Ah, ¿sí? Les aviso a través del foro. Si me lo quieren enviar a mi correo, lo pueden hacer. ¿Cuál es el tema con el correo? Que como son tantos estudiantes y muchos no tienen internet, entonces me envían mucha información y me demoro mucho en revisar porque son demasiados. Entonces, en cambio, en el QDIES yo llevo un orden de revisiones y eso me permite pues que no se me quede ningún estudiante por fuera. Entonces, pues yo ok. prefiero que lo suban por eso al QDIES, pero si definitivamente después de revisar yo veo que no carga, entonces yo les aviso y me lo envían por correo o me lo envían al WhatsApp.
Ah, bueno, perfecto. Sí, Nancy, sí, era como ¿tienes? para aclarar ese detallito porque Ok, Nancy, ¿tienes alguna inquietud? No, ninguna. Ah, bueno, ¿y Marwin? Sí, profe, yo sí, resulta que como yo trabajo en esa inquietud sobre el foro, la tarea, no, de pronto no se me dificulta. Yo sé, Marwin, háblame un poquito más duro, por favor. o sea, sobre la tarea del foro lo tengo todo claro, sino que para realizarlo de pronto se me dificulte porque como yo trabajo en la alcaldía, en estos momentos estamos haciendo campañas de sensibilización, entregando las ayudas y todo, entonces a veces salgo a las 6 de la mañana, voy llegando a 11 de la noche, 12 de la noche, entonces pues yo hago todo Sí, lo posible, ¿no? Por ok, cumplir, pero de pronto se me dificulta ir al viernes, no sé, porque no sabemos qué programación haya. El jefe que ok. nos Listo, de todas maneras, voy a subirlo ya hoy a ver si hoy de pronto alcanzas y si no, lo importante es que luego te desatrases, ¿no? Para yo poder sacar las notas. ¿Listo? Bueno, sí, pero yo muchachos. estoy haciendo lo posible por cumplir, pero a veces sí se me ha dificultado. Ok, Maui, te entiendo perfectamente. Bueno, muchachos, ha sido un gusto pues trabajar hoy con ustedes. Yo voy a subir la clase para que ustedes le informen al compañero que no pudo entrar, a la compañera que entre a YouTube y vea su clase. ¿Listo?